Los rifles se apoyaron en los árboles y los ojos buscaron las miras, intentando distinguir los objetivos. Eran operadores de fuerzas especiales pasando por la retaguardia del enemigo para hacer víctimas. El grupo de sabotaje necesitaba detener al ejército ruso. En las ciudades, los drones volaron acercándose a edificios residenciales para convertir hogares en ruinas. Padres esperaban desesperados noticias de sus hijos con bajas probabilidades. En el frente, los compañeros de batalla muchas veces no tenían la misma paciencia con sus amigos heridos. Seguían hacia el combate mientras ellos intentaban seguirles de manera lamentable. Los otros soldados buscaban los drones en el cielo, huyendo, quizás demasiado tarde, de la muerte lanzada. Misiles rusos volaron sobre Kiev. Las explosiones sirvieron para aterrorizar a soldados, familias y autoridades. Al amanecer, el ataque continuó. Drones rusos se acercaron en un vuelo tranquilo hacia los edificios. El humo causado por los impactos de sus hermanos ya se había esparcido por Kiev. La gente grababa más impresionada que asustada, porque ya se había vuelto rutina. La explosión finalmente sacó a los ucranianos del estupor e hizo que los gritos de pavor resonaran. Era un día más de ataques rusos en Kiev. Drones y misiles alcanzaron objetivos militares y civiles, generando más obituarios. A mediados de junio de 2025, edificios se derrumbaron sobre personas, llenando las calles de preocupación y miedo. Ese estaba siendo un mes aún más difícil en el tercer año de guerra. Padres desesperados observaban el trabajo de los bomberos mientras esperaban noticias de su hijo sepultado bajo los escombros generados por el ataque ruso. La mente se volvía loca en la expectativa de las noticias, con el corazón al mismo tiempo esperando lo mejor y viviendo lo peor. Cuando llegó la noticia, las fuerzas abandonaron el cuerpo. No había nada que hacer, además de llorar y rebelarse por la pérdida de un hijo. Era un día más en Ucrania, con malas noticias para los ucranianos, pero buenas para los rusos. En aquellos días de junio de 2025, los rusos venían realizando un fuerte avance en la frontera del Óblast de Sumy con Rusia. Ya en el Óblast de Donetsk, la ola rusa siguió sus pasos de destrucción, envolviendo a las aldeas ucranianas y a sus soldados. Las noticias eran malas para Kiev, que veía Toretsk prácticamente perdida, mientras Pokrovsk caminaba para ser flanqueada y tener el mismo destino. Las fuerzas ucranianas intentaron resistir. Uno de sus enfoques fue impedir que el nuevo frente de SUM se convirtiera en un desastre, como en Donetsk, y que como mínimo fuera un martirio para los rusos. ¿Cómo fue Kharkov en 2024? Los operadores de drones rusos prepararon sus máquinas de combate, apretando el cableado y asegurando los explosivos, como municiones de lanzagranadas propulsado por cohete, granadas de mortero o incluso artefactos explosivos improvisados con pequeñas cargas de explosivos plásticos como el C4. Estos kamikazes eran usados no solo contra soldados o vehículos, sino también contra los drones pesados ucranianos que cazaban a los rusos, soltando granadas o explosivos pesados. Los kamikazes tenían varias tareas en los campos de batalla. En resumen, los rusos los necesitaban para eliminar al máximo de enemigos posible para que la invasión continuara. Claro, todo con la ayuda de la artillería, una pieza fundamental en cualquier estrategia militar de Moscú. Por el lado ucraniano, los operadores tenían en su arsenal drones hexacópteros pesados que preocupaban mucho a los rusos. Por eso, intentaban derribarlos en cuanto los veían. Llamados Vampir por Kiev y Baba Yaga por Moscú, llevaban varios explosivos hasta las trincheras. Las bombas cayeron sobre las zanjas y casas donde los rusos habían montado bases.
El Vampire podía cargar varios explosivos, soltando uno por uno según fuera necesario para causar la mayor cantidad de bajas posible. Su tamaño era una gran ventaja, al punto de poder derribar drones más pequeños con solo tocarlos. Los oficiales rusos ordenaron a sus soldados que persistieran en los avances. Los bombardeos ucranianos intentaron detener a todos esos grupos que caminaban por las aldeas de Suma. Había muchos de ellos tratando de dispersarse por un área de aproximadamente 187 kilómetros cuadrados. Eso era equivalente a 26 campos de fútbol, lo que dejaba poco espacio para los rusos cuando se hablaba de una fuerza invasora de miles de soldados y facilitaba a los ucranianos buscar objetivos. La estrategia de enviar escuadrones de motos no ayudó mucho en Sumy, a pesar de que había tenido éxito en otras áreas del frente. El golpe de un dron asociado a una caída violenta de un vehículo a alta velocidad casi siempre significaba la muerte. El del 125º Batallón de Asalto de Ucrania grabó a los rusos desesperados en campo abierto, siendo destrozados por la caída continua de la artillería. Era puro terror intentar sobrevivir a tantos ataques. Correr entre la maleza no sirvió de mucho cuando había tantos drones en el cielo. Los heridos que sobrevivieron a la artillería solo miraban las hélices zumbando arriba mientras las granadas caían para sellar su destino. Poco a poco, los cuerpos fueron marcando un sendero por donde esos escuadrones intentaron pasar, mostrando cómo iban muriendo poco a poco, tratando de llegar a su destino. Se convirtieron en una fila mórbida de cadáveres que solo encontraron el desprendimiento de sus almas. Pero los rusos tenían más para enviar a ese combate. Los drones de Moscú siguieron volando en Sumer. Uno de ellos se acercó a un tanque T-64 ucraniano después de que drones espías lo encontraron en medio de una fila de árboles, acabando con el blindado enemigo. Otros drones más grandes se estrellaron implacablemente sobre las casas donde estaban los soldados ucranianos, como martillos certeros que aplastaban sus objetivos. Los combatientes de Kiev intentaron preparar las trincheras para ese avance ruso. Los soldados de Moscú llegarían poco después del bombardeo. El problema era sobrevivir a los lanzadores múltiples de cohetes que desataban su furia durante la noche. Eran pesadillas cayendo del cielo, arruinando cualquier posibilidad de descanso. Era casi inútil intentar usar la noche como protección. Las lentes termográficas podían ver a los soldados. Los drones allá arriba a veces ni siquiera se escuchaban, mientras sus explosivos eran llevados por la fuerza de la gravedad para explotar en los cuerpos de los ucranianos. Los soldados quedaron desorientados, viendo a sus amigos desaparecer en la oscuridad y escuchando solo sus gemidos. Dolor, gritos, explosiones y últimos suspiros eran el sonido de esa noche. Algunos hombres heridos se quedaron parados esperando sus últimos momentos. Otros se arrastraron, pero el dron no les permitió alejarse, obligándolos a morir junto a sus compañeros. Las fuerzas especiales ucranianas como Omega estaban bastante activas en Sumo. Sus misiones peligrosas los llevaron dentro de las líneas enemigas. Eran momentos difíciles para esos soldados. No había entrenamiento especial que preparara a un hombre lo suficiente para el horror de la guerra. Cuando un vehículo fue duramente alcanzado por los drones, tuvieron que desembarcar de inmediato, con la certeza de que ese no era el único heraldo de la muerte acechando en los cielos. Había otros preparándose para alcanzar objetivos más blandos que el blindado. La carne, entonces, tenía que huir de esos depredadores lo más rápido posible.
Desde dentro de las trincheras, los operadores de las fuerzas especiales usaron los lanzagranadas Forte 600 para atacar a los rusos por sorpresa, lanzando explosivos de 40 milímetros hasta 400 metros. La ametralladora ligera M249, bien apoyada en la trinchera, era efectiva a una distancia aún mayor que eso. El efecto principal de un proyectil de alta velocidad como el de la M249 en la carne humana no era solo el orificio directo que creaba. El proyectil empujaba el tejido fuera del camino con una fuerza tremenda, creando una cavidad pulsante que se expandía y se contraía. Esa cavidad podía ser varias veces el diámetro de la munición. La onda de choque rompía vasos sanguíneos y órganos. La energía rompió huesos, causando una fragmentación explosiva que transformaba los huesos en esquirlas que desgarraban aún más la carne. Los rusos respondieron usando el máximo de violencia que podían contra esas trincheras. Las explosiones de los ataques aéreos eran principalmente de bombas bomba de aviación de alto poder. Una de las más pesadas, la bomba de aviación de alto poder 3000, lanzó sus 3 toneladas sobre una de las defensas ucranianas. La muerte se expandió con 100% de letalidad en los primeros 30 metros, prácticamente vaporizando los cuerpos. El radio de destrucción continuó por 240 metros, obliterando todo en el camino y enviando fragmentos a más de 1 kilómetro. Todo lo que quedó fue un cráter de casi 3 metros de profundidad. Las explosiones causadas por los proyectiles dejados por los drones fueron mucho menos impresionantes, pero no eran menospreciadas por los soldados. Mataban sin deshacer completamente los cuerpos, pero muchas veces dejaban a los hombres sufriendo en medio del monte, sin saber si habría un rescate. Un soldado vivía eso en carne propia todos los días en Ucrania. A veces simplemente estaba caminando cuando sospechaba de la presencia del dron. Mirar hacia arriba no indicaba mucho, con un diminuto cuadricóptero casi desapareciendo en las alturas. Cuando el explosivo era visto, ya era demasiado tarde. Un salto podía salvar la vida de un impacto directo, pero las esquirlas entraban en el cuerpo, a veces tardando un poco en sentirse. Pero después, la preocupación de los compañeros era clara respecto al destino del hermano de combate. No había alternativas además de esperar el apoyo médico. El poder ruso era realmente aterrador. Pero los ucranianos aún persistieron en la defensa de Sumo. Un grupo de reconocimiento y sabotaje cruzó la línea rusa y llegó a la retaguardia de la fuerza invasora. Era un espacio corto para entrar, pero cuanto más pequeño, más fácil también para encontrar los objetivos. Para los rifles, la pólvora explotó, lanzando los proyectiles y el sonido de la muerte por el bosque. Los silenciadores amortiguaron los disparos de los rifles, disminuyendo la velocidad de reacción rusa para percibir el ruido del tiroteo. Los soldados se fueron moviendo entre los árboles, lanzando los proyectiles de munición. 5.56. Con el uso de los rifles de las fuerzas especiales, la munición estaba diseñada para ser inestable al impactar el objetivo. Eso significaba que, al entrar en el cuerpo, tendía a girar sobre su propio eje, exponiendo una mayor área de la bala al tejido y transfiriendo más energía. El proyectil perforaba la carne, dejando una cavidad permanente. La expansión de la energía de su paso creaba un agujero grande que se expandía y contraía. Al contraerse, los tejidos se deformaban rápidamente, causando aún más daño. Mientras tanto, los drones estaban explotando en los campos. A veces, el ruso tenía suerte de acertarle al demonio antes de que cayera sobre su cuerpo. Algunas esquirlas que lo alcanzaron lo hicieron seguir su camino cojeando.
Otro dron fue más preciso al derribar a su compañero para siempre en el suelo de Ucrania. El ruso siguió caminando después de mirar apenas de reojo hacia atrás. Fue así un periodo sin esperanza. Un hombre herido sobrevivió y se vio obligado a arrastrarse con sus últimas fuerzas, mientras su escuadrón pasaba junto a él pensando solo en su propia vida. Y el soldado, todavía a cuatro patas, persistió en el mismo camino, rumbo a la trinchera enemiga, sin arma, siguiendo su misión. Los drones ucranianos cayeron sobre los rusos durante todo el mes de junio de 2025. No podían darles descanso a los enemigos ni a su equipo. Donde quiera que estuvieran los rusos, una explosión debía encontrarlos. Bases, trincheras y caminos en el bosque debían tener drones vigilando. Las lentes debían ser precisas para identificar la amenaza, manteniendo a los observadores el mayor tiempo posible. Mientras los kamikazes y lanzadores de bombas esperaban el momento para volar contra los objetivos, así fue como el frente de Sumy se detuvo. Ese ataque tuvo un éxito aún más breve que el de Kharkov. La zona quedó estancada y aún con algunos avances registrados por los ucranianos a principios de julio. En los últimos días de junio, Rusia intensificó su ofensiva con ataques letales, retomando el uso sistemático de misiles y drones kamikaze. El 24 de junio, bombardeos alcanzaron Dnipro y Samar, matando a 21 personas y devastando zonas residenciales y hospitales. Drones rusos también atacaron el sur, matando a civiles en las carreteras. En los días siguientes, Odessa, Jersón y Samar volvieron a ser atacadas, con nuevas muertes y destrucción urbana. A pesar de algunos días más cautelosos, el patrón de terror persistió. El Kremlin alegaba que apuntaba a objetivos militares, pero los impactos en edificios residenciales, almacenes de granos y civiles desarmados aumentaron la condena internacional. Ucrania respondió con una serie de ataques quirúrgicos que golpearon fuertemente objetivos militares dentro de Crimea y del territorio ruso. Usando drones y misiles Storm Shadow, Kiev atacó bases aéreas, depósitos de municiones e infraestructura estratégica, como refinerías y puentes ferroviarios. En la madrugada del 24 de junio, drones ucranianos atacaron la base aérea de Sakó con una precisión brutal. Un Pantsir 1 explotó con toda la tripulación. Los radares Protonivik GE-9 UMSB y Pechora 3 fueron destruidos en secuencia. Por último, un S-30 quedó en escombros antes de despegar. La base ardió en llamas urbanas. En la noche del 27 al 28 de junio, Ucrania asestó 2 golpes en pleno corazón de la máquina de guerra rusa. A más de 1.300 kilómetros de la frontera, drones ucranianos atacaron la fábrica electromecánica de Izhevsk, clave en la producción de misiles y drones rusos. Simultáneamente, la base aérea de Kirovsk, en la Crimea ocupada, fue envuelta en llamas. Helicópteros Mi-8, Mi-26 y Mi-28 fueron destruidos junto al sistema Pantsir S-1. Explosiones secundarias arrasaron la instalación durante la madrugada, señal de que los depósitos de municiones estaban siendo consumidos por el fuego. Fue una noche de precisión implacable, aún así, otro de los constantes recordatorios de que, incluso sin tener todo el poder de Rusia, Ucrania podía alcanzar los nervios expuestos del invasor. Los rusos todavía acusaron a los ucranianos debido a un incidente que ocurrió en la ciudad vecina de Krasnogorsk, Moscú. Un dron supuestamente ucraniano alcanzó los pisos superiores de un edificio residencial, provocando un incendio que hirió a 2 residentes. El mes de junio terminó como uno de los peores para Ucrania frente a los ataques rusos contra sus ciudades hasta ese momento. Incluso con las amenazas del presidente estadounidense con plazos y más plazos para que Putin detuviera la guerra. Pero en ese punto, el perro de la guerra ya estaba demasiado acostumbrado a alimentarse de carne humana en los frentes de Ucrania.
Mientras todavía hubiera alimento, parecía satisfecho con seguir ladrando y vagando por el país, alimentándose de cualquier soldado, de cualquier nación que fuera enviado al frente. Subtítulos por Adriana.